Hola hermanos y hermanas, nuevamente queremos estar iniciando un momento de adoración a nuestro Dios, de culto, porque tenemos un Dios maravilloso, tenemos que adorarlo y glorificar su santo nombre. Aunque estemos en cada uno de nuestros hogares separados por causa de la pandemia, pero igual no hay excusa, hermano, podemos y debemos adorar a nuestro Dios. Hoy queremos cantar, alabar a nuestro Dios en tu casa, ahí donde estés, en el auto, donde quiera que estés. Yo quiero que tú participes y te sientas parte de la iglesia de Jesucristo que está esparcida por todas partes. Y queremos que cada uno participe. Y también quiero dar la bienvenida a los amigos, amigas, hermanos en Cristo, quizás de otras denominaciones que estén escuchándonos, viéndonos, que se sientan también bienvenidos y participen con nosotros, y cada vez que así lo deseen pueden también mirar esta grabación que estamos haciendo ahí donde estén. Queremos hablar, esta vez vamos a estar hablando acerca de la familia, de la importancia de la oración dentro del hogar y lo que Dios hace y puede hacer si es que nosotros oramos. Ese es lo que nosotros queremos hacer en este día, que la palabra de Dios nos hable acerca de ese tema. Y así, hermanos, vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias te damos por un día más que tú nos regalas, porque podemos estar reunidos cada uno en nuestros hogares o donde estemos para cultuar tu santo nombre, para engrandecerte, porque tú eres el Dios altísimo, tú eres el Dios eterno, tú eres el Dios inmutable que nunca cambia, eres el Dios santo, 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 3 veces santo, porque estás en un nivel que nosotros como seres humanos no podemos estar, porque eres superior a todo lo que existe, porque solo tú eres perfecto, porque solo tú eres maravilloso. Y Señor, queremos por eso también cantarte himnos de alabanza, himnos de adoración en este momento, con el equipo de alabanza que va a estar dirigiendo, y también a través de la lectura de tu palabra, también a través de la predicación de tu palabra, a través de la oración. Todos queremos hacer para tu gloria, para tu honra en este momento, Padre eterno. Te lo dedicamos a ti, oh Dios, porque tú eres el centro de todo culto, de toda adoración. Tú eres el centro de todo. Oh Dios, encomendamos todo en tus manos en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos hermanos, la palabra de Dios nos dice en Primera de Crónicas 16, el verso 34, aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Le invitamos a que nos acompañen a alabar y a glorificar el nombre de nuestro Dios. Toda
Nuevamente estamos aquí, hermanos, para participar de este culto de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Queremos cada uno podamos participar ahí en nuestro hogar, ahí donde estemos, en este culto que es para nuestro Dios, porque todo lo que hacemos, hermanos, es para la gloria de Dios, para que el nombre del Señor sea enaltecido. Y queremos comenzar orando a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí y en donde están tus hijos reunidos en este momento. Que podamos, Padre Celestial, entender el propósito, la razón por la cual estamos aquí en la tierra, por la cual tú creaste también la familia y por qué nosotros estamos en ese lugar. Ayúdanos a entender, a comprender la razón que encontramos en tu palabra y que podamos, Padre Celestial,
hacer lo que es de acuerdo a tu agrado, para que seamos de bendición tanto para nuestra familia, seamos de bendición para tu iglesia, seamos de bendición para nuestra nación y para todos los que nos rodean, Padre Celestial. Te entregamos este culto y la predicación que vamos a estar escuchando, que sea realmente tú hablándonos en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, qué hermoso estar reunidos para compartir juntos la palabra de Dios. Y hoy queremos seguir hablando sobre este tema tan hermoso que es la familia, los hijos, los padres. Y hoy nos toca hablar sobre la oración y su importancia para la familia. El título que yo puse es la importancia de la oración para la familia. Cuán importante, hermanos, es que entendamos el valor que la Biblia, la palabra de Dios, le da a esto, que es la oración. Para comenzar podemos ver qué significa orar, qué es orar para nosotros. Para mí o para ti puede ser repetir unas frases hechas, o puede ser decir el Padre Nuestro, como nos hemos acostumbrado en América Latina, los países de habla española, donde se nos enseñó desde chicos el Padre Nuestro. O orar puede ser también cuando estamos con problemas y clamamos a Dios y el Señor nos escucha. Puede ser eso también orar. Orar también puede ser cuando nos arrodillamos y oramos una oración formal. Entonces, hermanos, podemos ver que oración es todas las veces que hablamos con Dios. Es hablar, es comunicarnos con Dios, es expresar lo que tenemos adentro nuestro, sin necesariamente formalidades, aunque podemos hacerlo formalmente, pero yo creo, hermano, que la oración es simplemente eso, es estar en comunión con Dios, hablar con Dios, y que la oración verdadera, yo creo, también es cuando realmente Dios me escucha, cuando realmente yo hablo de corazón y hay una conexión con Dios. Entonces yo puedo decir que es una oración. Muchas veces podemos pensar que estamos quizás orando, pero cuando no lo sentimos, cuando no sale de nuestro corazón, entonces eso no es oración. Eso sería una repetición vana, como Jesús criticó a los religiosos de su tiempo, que hacían vanas repeticiones, pero que realmente eso no salía del corazón porque no amaban a Dios y quizás tampoco amaban al prójimo. Y hoy quiero hablar sobre la historia de Samuel. Vamos a abrir la Biblia en 1 Samuel, capítulo 1, versículos 8 al 28. Vamos a leerlo. Dice así: Y Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, no soy una mujer
yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Que el Señor bendiga su palabra. Aquí encontramos una primera parte, la historia de, vamos a decir, de Samuel, antes que Samuel nazca. Ana era la esposa de Elcana. Eran los dos, ambos eran siervos de Dios, eran personas que tenían temor de Dios, pero Ana no podía tener hijos. Y Elcana estaba casado con tenía dos esposas. Y una de ellas era Penina y la otra era Ana. Y Penina tuvo muchos hijos y se jactaba delante de Ana, y eso le hacía sentir mal. Lógicamente Ana no se sentía contenta por eso, y podemos analizar la situación para el pueblo judío y para los pueblos orientales. Que una mujer no tenga hijos significaba una maldición de parte de Dios. Significaba que esa mujer era maldita por Dios, que Dios le estaba castigando por algún pecado quizás que ella haya cometido. Entonces era algo muy feo, muy desagradable delante mismo de la sociedad. Entonces imagínense cómo ella se estaba sintiendo, como una mujer incompleta, que le faltaba algo, y también rechazada por la misma sociedad. Tal era el dolor y el quebrantamiento de ella, que ella, cuando fue a orar junto donde estaba el sacerdote Elí, no podía expresar palabra alguna por el dolor que sentía en su corazón. Y según dice aquí la palabra de Dios, estuvo mucho tiempo de rodillas orando a Dios, pero sin emitir ni una palabra. Pero su corazón estaba siendo expuesto delante de Dios. Ella estaba derramando su corazón a Dios por el dolor que ella estaba sintiendo al no poder tener un hijo. Pero vemos que detrás de toda esta crisis hay una gran oportunidad. Porque muchas veces nosotros también podemos estar pasando, quizás no por este tipo de situación, el no poder tener hijos, como el caso de Ana, pero podemos también pasar por crisis, por momentos difíciles en la vida, y que queremos también, así como Ana, desesperarnos, y quizás eso nos produce un gran dolor. Pero Dios permite, así como sucedió con Ana, Dios permite muchas veces que pasemos por esta situación para glorificarse, para que el nombre de Dios sea exaltado. En este caso, Ana hizo un voto delante de Dios, que si Dios le daba un hijo, ella se lo iba a dedicar a Dios para toda la vida. Y que ese niño nunca se iba a cortar el cabello, iba a ser un voto de nazareato también. O sea que Samuel, sabemos que después Dios le dio un hijo que se llamó Samuel. Y ese chico fue la bendición que Dios le iba a dar a esta mujer, porque ella se postró delante de Dios y clamó a Dios por un hijo, y prometió que ese niño le iba a pertenecer a Dios. Y vemos aquí, el primer punto que quería hablar es cómo la oración puede cambiar las circunstancias. Podemos seguir leyendo, luego los versículos 19 en adelante, vemos cuando Dios cumple la promesa, es decir, Él escuchó la oración de Ana
y dio aquello que ella tanto estaba anhelando. El versículo 19 dice: levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella y de su oración. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes. Solamente cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Aproximadamente 3 años. Era el tiempo que un niño era destetado en aquel tiempo. Hasta los 3 años el niño mamaba todavía. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros para ofrecerlo, ¿verdad?, para consagrarlo al Señor, y una efa de harina y una vasija de vino, como era costumbre, para hacer la dedicación de su hijo. Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, donde estaba el sacerdote Elí. Y el niño todavía era pequeñito, imagínense, 3 añitos todavía tenía. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Qué bendición, qué hermoso es, uno, la respuesta de Dios a la oración de Ana, y 2, que ella también cumplió su promesa. Ella dijo: bueno, si tú me das un hijo, yo voy a dedicarlo para ti y él te va a servir para siempre, va a estar al servicio de Dios. Y Dios respondió su oración, le dio un hijo, y ella pudo también cumplir su promesa de dedicar este chico a Dios. Y aquí vemos cómo la oración de Ana cambia la situación, las circunstancias. Así también en nuestra vida. Podemos estar pasando las peores de las dificultades en la vida, pero cuando nosotros, así como Ana, te voy a decirlo claramente, así como Ana, nos quebrantamos y buscamos a Dios de todo corazón, y derramamos nuestro corazón delante de Dios, entonces Dios escucha, porque Dios está esperando que nosotros le hablemos y le digamos aquello que nos está preocupando o aquello que estamos necesitando. Y Dios puede cambiar la historia negativa o el problema que estamos pasando, y puede hacerlo para bien, puede ser para su gloria. En este caso vemos cómo Dios levantó un gran siervo de Dios, el hijo de Ana. Pero ¿qué tuvo que hacer Ana primeramente antes de recibir esta bendición? Algo que también nosotros tendríamos que hacer si estamos pasando por una circunstancia difícil en la vida. Primero que nada, antes de recibir esta bendición, Ana estaba pasando por la crisis, era una mujer atribulada al no poder tener hijos. ¿Y qué hizo Ana en esta circunstancia? Ana no se resignó a su suerte, a su mala suerte, como diríamos, sino que ella clamó a Dios. Entonces por ahí comenzamos. Tenemos que clamar a Dios, o pedir auxilio, como quieras. Podemos ver también que ella hizo un voto de que si tú me das un hijo, yo voy a dedicarlo para siempre, para servirte a ti, oh Dios.
Entonces ella hizo un voto. Quizás nosotros también. Ese tema de hacer votos no terminó como en aquel tiempo. Podemos hoy en día entregar nuestra vida o la vida de nuestros hijos. A veces hay casos de personas enfermas con cáncer o con alguna enfermedad terminal y hace un voto: Señor, si tú me sanas, yo voy a irme al África, o voy a hacer esto, voy a hacer aquello para ti, Señor. Y cuando nosotros le ponemos a Dios en esa circunstancia, en esa situación, Dios responde la oración. Como en el caso de Ana, quien también hizo un voto y Dios estuvo dispuesto a responder esa oración. Hay que tener en cuenta, hermano, que para que una oración se responda, tiene que ser conforme a su voluntad. Y Ana oró conforme a la voluntad de Dios, porque es la voluntad de Dios que toda mujer pueda tener hijos, a no ser que haya algo, ¿verdad? Que por alguna razón, por el preconocimiento de Dios, Dios quizás no permite que ciertas personas no tengan hijos. Pero en este caso vemos que fue para la gloria de Dios. Entonces ella hizo un voto. También vemos que ella adoró a Dios. Después que ella oró, clamó, lloró, se derramó delante de Dios, ella, después de que vaciarse delante de Dios, ella sintió paz en su corazón. Sintió que realmente esa oración llegó ante el trono de Dios. Porque fue una oración verdadera, fue una oración no solamente sincera, sino donde ella realmente dejó todo sobre la mesa delante de Dios. Y a Dios le gusta que hagamos eso, a Dios le encanta que hagamos ese tipo de propuestas tan maravillosas como dedicarle el hijo a Dios. Porque hoy en día es eso también lo que nos hace falta. Hace falta más obrero para la mies. Y qué lindo ejemplo encontramos aquí. Esta mujer dedica a su propio hijo para Dios. Así también nosotros también podríamos dedicar nuestra propia vida para el Señor y decirle: Señor, si tú me sanas, si tú solucionas este problema, esta deuda o esta situación, Señor, yo voy a hacer esto para ti, Señor. O le sanas a mi hijo, yo voy a hacer esto, o voy a consagrar esto para este auto, esta casa, o voy a comprar un terreno para la iglesia, o voy a hacer esto para el Señor. Hay tantas opciones que tenemos. Y a Dios le gusta, como dije, que nosotros le probemos, porque Él es todopoderoso y Él es rico para dar lo que es necesario que nos dé. Vemos también que ella, luego que adoró a Dios, ella recibió lo que ella pidió. Ella recibió ese pedido, recibió un hijo, luego que ella había adorado. Cuando una persona adora a Dios, es un indicio positivo, afirmativo de que Dios ya respondió nuestra oración. Cuando uno adora a Dios es porque estamos en sintonía con Dios y Dios ya escuchó y Dios ya respondió nuestra oración. Luego de la adoración viene directamente la respuesta a nuestras oraciones, es decir, ya vamos a recibir lo que le pedimos al Señor conforme a su voluntad. Entonces, esto es importante para que podamos cambiar las circunstancias que estemos pasando. No importa las dificultades. Y las dificultades son a veces una bendición. Como en el caso de Ana, la dificultad lo llevó a ella a forzar una situación que fue luego para bendición de toda una nación, la nación de Israel. Y quizás hasta nosotros, todos nosotros hemos sido bendecidos gracias a Samuel. Samuel fue un hombre que es un siervo de Dios que nos dejó enseñanzas tremendas, que sirvió a la nación de Israel, y hasta ahora nosotros somos beneficiados y somos bendecidos por la vida de Samuel, el profeta Samuel. Y otro punto, hermanos, es la oración que hacemos a Dios. Cuando Dios nos responde, Él nos da mucho más de lo que nosotros le pedimos. ¿Qué pasó con Ana?
luego que ella le dedicó a su hijo, a Samuel, ella otra vez se quedó sin hijo, ¿verdad? O sea, tenía un hijo, pero que iba a estar en el templo sirviendo junto al sacerdote Elí. Y ella seguramente quería tener hijos, más hijos con ella. Entonces, cuando fue nuevamente junto al profeta Elí, porque ella cada año, como vamos a leer enseguida, se iba con su marido, el Cana, a llevarle una túnica a su hijo. Una túnica de lino. Vamos a leer lo que dice Primera Samuel, capítulo 2, los versículos 20 al 21, dice, luego que ellos fueron, dice, Elí bendijo a Elcana y a su mujer Ana, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y luego ellos se volvieron a su casa, dice, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos más y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. O sea, Dios le dio más de lo que ella pidió. Ella pidió un hijo y Dios le dio en total 6 hijos. 6 hijos. Aparte de lo que ya le había dado. O sea, 5 hijos más después de Samuel. Qué bendición el Señor nos da. Es decir, hermanos, nosotros podemos estar seguros que cuando hacemos negocios con Dios, las cosas van a salir bien y mejor de lo que nosotros mismos esperamos, como fue el caso de Ana, a quien Dios le dio 5 hijos más. Y me acuerdo también de otro siervo de Dios, Salomón, cuando oró a Dios y le pidió sabiduría, porque pidió lo que es correcto, lo que es conforme a la voluntad de Dios, Dios le dio más de lo que él pidió. Dios le dio no solamente sabiduría, le dio riqueza, le dio poder, le dio fama, buena fama. Llegó a ser el rey más poderoso, más rico de todo Israel, de todos los tiempos, de aquel tiempo. Entonces, hermanos, vemos cómo Dios responde a la oración que nosotros le hacemos cuando lo hacemos realmente con un corazón quebrantado y no quejándonos. Existen 2 maneras que podemos reaccionar ante la crisis, ante las dificultades, ante los problemas. En una situación podemos recibir bendición. Cuando clamamos a Dios, cuando buscamos a Dios, vamos a recibir la bendición de Dios en medio de la crisis. Está otro tipo de personas que reaccionan mal, que ante las dificultades de la vida, ante situaciones quizás calamitosas inclusive, en vez de glorificar a Dios y decir, Señor, bueno, es tu voluntad o tú lo permitiste, hágase conforme a tu voluntad, comienzan a quejarse, a plaguearse, comienzan a hablar mal de Dios. Dios no me escucha luego, parece que Dios no se interesa por mí, y comenzamos a quejarnos en vez de aprovechar ese momento de crisis, ese momento que nuestro corazón está quebrantado, y doblarnos delante de Dios para recibir la bendición de Dios. Hermanos, las crisis, como dicen muchas personas, escuché varios estadistas decir que la crisis es una oportunidad, y estoy totalmente convencido de eso. Las crisis nos dan una oportunidad para cambiar, o cambiamos nosotros, o cambian las circunstancias. No siempre quizás cambian las circunstancias, pero podemos cambiar nosotros. Hay personas que tienen que pasar por situaciones dolorosas para que Dios le bendiga, para que Dios le dé salvación, para que Dios le dé vida eterna, para que busque a Dios, se arrepiente y no vaya al infierno y sea salvo. Entonces, las crisis no necesariamente son negativas, y no siempre Dios cambia nuestras circunstancias, pero sí puede cambiarnos a nosotros, que es lo más importante. Pero vemos que siempre orar trae bendición. O cambia Dios las circunstancias, el problema, como quieras tú llamarlo, o te cambia a ti y te hace una mejor persona, un mejor siervo de Dios. Es lo que Dios quiere hacer cuando estamos pasando por situaciones duras o difíciles en la vida. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí?
No sé si alguna vez te preguntaste cuando estás pasando por una situación dura, por una situación difícil, alguna enfermedad, ¿qué es lo que Dios está diciéndome a través de esta situación, de esta enfermedad o este problema económico? Hermanos, los problemas económicos traen bendición también muchas veces, porque nos hacen clamar a Dios. El pasar hambre, el pasar necesidades, el tener dolor es importante. Las personas que no aprenden a sufrir, que no han sufrido en la vida, son personas que no crecen. Porque cuanto más sufrimos y más dolor hemos pasado y más pruebas, más crecimiento vamos a tener en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con las personas. Entonces, hermanos, no nos quejemos. Hagamos como Ana, que buscó el camino correcto, le buscó a su Creador, a su Dios, y obtuvo respuesta favorable para ella y para toda la nación de Israel. Entonces, Dios da más de lo que pedimos. No siempre lo que pedimos, pero Dios siempre da más, el plus de lo que pedimos a Él, pero siempre conforme a su voluntad. También vemos que Samuel llegó a ser no solamente un hijo, fue el gran profeta Samuel, que es llamado por Dios para ser profeta en un tiempo donde dice la palabra de Dios, donde no había prácticamente profetas ni nadie que pudiese escuchar la voz de Dios. Porque para que alguien escuche la voz de Dios tenía que ser una persona conforme al corazón de Dios, una persona que es temerosa de Dios, que ama a Dios. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 3, versículos 10, dice así. Después que Dios llamó a Samuel, el versículo 18 y 19 dice así, 3, 18 y 19, Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada cuando Dios le habló a Samuel. Y luego dice, entonces él dijo, Jehová haga lo que bien le pareciere. Y luego dice, Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. O sea, Samuel creció y llegó a ser un hombre totalmente consagrado a Dios. Gracias a que tuvo una mamá que estuvo orando por él antes que él nazca. Y él fue la respuesta a la oración de Ana. Y él pasó a ser también una bendición. Él trajo algo que le faltaba a toda una nación de Israel. Israel necesitaba a alguien como Samuel. Y Dios se lo dio gracias a una mujer que oró y clamó a Dios. Por eso, hermanos, la oración mueve la mano de Dios. Una oración que es hecha con todo el corazón, como dice la palabra de Dios, con toda la mente, con todas las entrañas, con todo nuestro ser, para que la oración llegue al trono de Dios. Es necesario que nuestra oración sea de la manera que Ana oró a Dios. Muchas veces Dios no nos responde porque no oramos de todo corazón, ni sabemos lo que queremos. ¿Cómo Dios te va a responder si vos no estás seguro de lo que querés en la vida? ¿Cómo Dios te va a dar? Señor, yo quiero para mí tal cosa, o puede ser tal otra. Estamos divagando y no sabemos exactamente ni lo que queremos. Entonces, ¿cómo Dios te va a responder así? Para eso necesitamos saber qué es lo que estamos queriendo, qué necesitamos. Y Dios nos va a responder, pero conforme a su voluntad. Pero, como siempre digo, orando y con el mazo dando. Podemos ver que Ana oró, clamó a Dios, lloró a Dios. Luego, cuando sintió que Dios escuchó su oración, comió, porque ella estaba
sin comer. Por el dolor que sentía no tenía hambre. Y luego que se sació de Dios, de la presencia de Dios, después ella comió, adoró a Dios y luego pasó lo que tenía que pasar. Dios le bendijo en el tiempo exacto, 9 meses después, con un hijo. Así es Dios, hermanos. Así es como Dios actúa y trabaja, así como en la vida de Ana. Yo quería citar también una historia interesante, la historia de Susana Wesley. Susana Wesley fue una gran madre, hija de un pastor, y también ella llegó a casarse con un pastor. Pero ¿qué es lo que le caracterizó a Susana? Susana fue la mamá de uno de los más grandes hombres de Dios del siglo XVI, que se llamaba John Wesley o Juan Wesley, y también de Carlos Wesley. ¿Quiénes fueron ellos? Sobre todo John Wesley fue el padre del avivamiento que hubo en Inglaterra. Un avivamiento que hizo que el Evangelio de Jesucristo explote y vaya para los Estados Unidos, para América, para Europa, para todo el mundo prácticamente en aquel tiempo. Dios levantó a un Carlos Wesley, quien escribió una gran cantidad de himnos que hoy en día cantamos, también tenemos en los cancioneros, en los himnarios, las músicas de Carlos Wesley. Dios levantó 2 hombres que cambiaron el curso de aquella época, cuando Inglaterra estaba viviendo una etapa de religiosidad, donde no había vida espiritual, donde todo era religiosidad nada más. Y Dios levantó gracias a la oración de una mujer. Y les voy a leer lo que es la oración que ella hacía todos los días por sus hijos que ya eran chiquititos. Dice que ella oraba así: Señor, espero que el fuego que yo encienda haga arder no solo a Londres, sino a toda la nación y a todo el mundo. Esa era la oración que hacía Susana Wesley todos los días, y oraba para que Dios haga su obra. ¿Y saben cómo Dios le respondió? A través de sus hijos, porque esta mujer oraba por sus hijos, oraba y leía la palabra de Dios con sus hijos, estudiaba la palabra de Dios, les hacía aprender de memoria la Biblia, pasajes bíblicos, el Padre Nuestro, y les ayudaba a vivir una vida cristiana. Desde chiquititos ella les enseñó la palabra de Dios, así como Timoteo. Como el apóstol Pablo dice por Timoteo, que desde la niñez has aprendido las escrituras, que te van a hacer sabio y te van a hacer crecer en la fe y madurar espiritualmente. De esa manera vemos cómo Dios levanta a grandes siervos, a grandes personalidades que un día nosotros no nos imaginamos lo que Dios puede hacer cuando nosotros oramos, cuando nosotros le buscamos a Dios y encomendamos en la mano de Dios a nuestra familia, a nuestros hijos. Es importante. Siempre en la historia vamos a ver que cuando hubo grandes hijos es porque tuvieron grandes padres o grandes madres. Detrás de un John Wesley, del gran avivamiento que ocurrió, hubo una gran mujer que oraba sin faltar un día, oraba esta oración que acabamos de decir, clamando a Dios que pueda ser de bendición y que se levante un fuego que comience allí en ellos y que luego incendie el fuego espiritual, estamos hablando, incendie Londres e incendie todo el mundo. Es exactamente lo que Dios hizo, porque lo que ella pedía era conforme a la voluntad de Dios. A veces pedimos cosas, hermanos, que no son importantes. Pero algo que yo entiendo, hermano, que cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios nos da un plus, te da más de lo que pedís. Hombres misioneros que están sirviendo a Dios
en África, en la India, en la China, en otras partes del mundo, ya sean paraguayos, ya sean argentinos, brasileños, dan fe de esto, hermanos. Cuando ellos se pusieron en las manos de Dios, no tenían nada. Ellos no fueron porque Dios le iba a dar esto, porque Dios le iba a aquello. Ellos fueron porque estaban queriendo hacer la voluntad de Dios. Y Señor, nos ponemos en tus manos, queremos ir a predicar tu palabra. Y Dios le bendijo en todas las otras áreas de su vida también. Porque cuando Dios responde a nuestra oración, Dios siempre da ese plus, más de lo que nosotros le pedimos. Dios es así, hermanos. Dios siempre nos da más, mucho más de lo que nosotros le pedimos cuando lo hacemos de corazón, buscando hacer su voluntad, buscando el reino de Dios, es decir, hacer aquello que a Dios le agrada. Y para concluir, hermanos, quiero mencionar esto, que es muy importante. Padres que oran, hijos que oran. Padres que oran, hijos que oran. La bendición de la oración por nuestros hijos traspasa generaciones y bendiciones inclusive a las naciones. No hay mejor lugar para nuestros hijos que estar en las manos de Dios. Si queremos, hermanos, ver a nuestros hijos crecer y ser de bendición, es tiempo que nos arrodillemos y le clamemos a Dios. Si aún no tienes hijo, puedes estar orando ya para que Dios bendiga a ese hijo que Dios te va a dar. Y si ya tienes hijos, es importante, es vital que ores, le dediques a ese hijo a Dios. No seamos celosos de nuestros hijos para con Dios, si Dios es el que más se interesa por nuestros hijos. Al contrario, démosle a Dios nuestros hijos para que Dios haga maravillas a través de ellos. No seamos inconcluentes, es decir, a veces decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero cuando nuestros hijos quieren ir al seminario, quieren ser misioneros, le decimos, no, eso no es bueno, porque no vas a ganar bien si sos pastor o si sos misionero, podés perder la vida allá en la India, te van a matar, y etcétera, etcétera. Entonces queremos que nuestro hijo sea doctor, que sea ingeniero, que tenga una empresa grande, que sea millonario, y pensamos en forma carnal. Cuando que tendríamos que estar contentos y felices por nuestros hijos cuando ellos nos dicen, yo quiero dedicarme a Dios, no importa en qué área. Pero tú le vas a pensar como piensa el mundo, monetariamente, ¿qué va a sacar de eso? No, dediquémosle a Dios. No te preocupes por esa parte monetaria o por su bienestar, porque a Dios también le interesa eso. Y Dios va a cuidar, y Dios cuida de sus hijos cuando ponemos a Dios en primer lugar. Y vamos a terminar con una oración, ya que estamos hablando de oración. Encomendemos nuestra vida, nuestra familia en las manos de Dios. Oremos por nuestros hijos. Y si nuestros hijos quieren servir a Dios, no le pongas trabas. No le pongas trabas, porque Dios te va a reclamar eso un día. No le pongas trabas a tus hijos o a otras personas que quieren dedicar su vida al Señor. Más bien, si es necesario, ora para que tus hijos tengan ese deseo de servir a Dios. Más bien, ora por eso. Porque eso es mejor, es la mejor cosa que podemos hacer. Orar para que nuestros hijos también sientan deseo de ser siervos de Dios. Y vamos a orar en este momento para terminar. Padre, venimos ante tu presencia porque tú eres nuestro Dios maravilloso, que siempre nos respondes y nos das mucho más de lo que pedimos. Y a pesar que nosotros somos tan imperfectos, a pesar que muchas veces ni sabemos lo que queremos, a pesar de todo eso, Señor, tú nos bendices cuando te buscamos de corazón. Señor, queremos en este momento suplicarte por nuestras familias, por nuestros hijos e hijas, nuestras esposas, nuestros maridos. Queremos entregarlos en tus manos. Queremos dedicarnos para el servicio a Dios.
para ser enteramente consagrados a ti, así como Ana dedicó a Samuel antes de poder tenerlo, porque ella no podía tener hijos, pero tú se lo diste y ella prometió que iba a ser dedicado totalmente al servicio a ti, oh Dios. Y tú le bendijiste y le diste mucho más de lo que ella pidió. Por eso, Padre, nosotros también queremos hacer como Ana. Queremos dedicar nuestra familia, queremos dedicar nuestros hijos para que sean de bendición para tu gloria, para tu honra. Y así, Señor, hacer tu voluntad. Queremos entregar esto en tus manos. Bendice la primera iglesia bautista de Asunción, a cada familia, Padre Celestial, para que cada uno de nosotros sintamos esto que Ana sintió también, dedicar nuestros hijos, nuestra familia para el Señor, o también dedicar nuestros bienes materiales para el Señor, nuestro auto, nuestra casa, quién sabe, nuestros dones, nuestros talentos para el servicio para el Señor. Oh Dios, encomendamos todo esto en tus manos y bendice a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están escuchando en este momento. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nosotros barro, tú el que nos formaste. Isaías 64:8. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy. Docil y humilde, anhelo ser, pues tu deseo es mi querer. Haz lo que quieras de mi Señor, mírame, prueba mi corazón, lávame, quita toda maldad, para que pueda contigo estar. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder, tu mano extiende y sanaré. Haz lo que quieras de mi Señor, y a mi vida, Señor, a ti. Que tu potencia llena mi ser, y el mundo Cristo pueda mi ver. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, mi Dios, que estamos aquí, Señor, alabándote y glorificando tu nombre. Pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados. Señor, pedimos que tú recibas nuestras alabanzas con olor fragante. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Terminamos entonces nuestro culto en esta jornada que hemos pasado juntos en adoración y alabanza a nuestro Dios. Qué lindo es poder estar juntos, como dice la palabra del Señor, en armonía, unidos en amor unos con otros. Es la manera que el Señor quiere que andemos, que nos unamos en amor. Y aún con como hemos dicho al principio, estemos separados o no físicamente en diferentes lugares, pero unidos en un mismo espíritu, porque tenemos un mismo Dios, un mismo Padre y un solo Espíritu Santo que nos une. Y todos aquellos que tenemos a Jesucristo podemos experimentar esa unidad. Y también aquellos que aún no conocen al Señor Jesucristo, yo les invito que se unan a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos creó
para estar en comunión con Él. No somos producto de una casualidad. Dios nos creó para tener comunión con toda la creación, con todos los seres humanos. Lastimosamente la humanidad se separó de Dios por causa del pecado. Y Dios nos ha enviado a su Hijo Jesucristo para que restauremos esa relación, esa comunión. Por medio de su Hijo Jesucristo tenemos paz con Dios, tenemos nuevamente una comunión con Dios y podemos también tener comunión unos con otros, y así vamos a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y queremos concluir diciendo también que, hermanos, el mensaje de hoy que hablamos sobre la importancia de la oración en la familia, que cultivemos eso, esa costumbre de orar por nuestra familia, oramos por nuestros hijos, oremos unos por otros, al salir, al volver, que oremos y demos gracias a Dios por los alimentos. En todo momento oremos, porque eso es la vida del cristiano, la oración, nuestra comunión con Dios. Hablando de oración, vamos a terminar con una oración. Padre, gracias nuevamente porque estamos concluyendo este culto a ti, oh Dios, porque tú eres el motivo por el cual existimos. Tú eres nuestro creador, tú eres nuestro sustentador, el que nos das el alimento diario, nos das el aire que respiramos, el agua que tomamos, la comida que comemos. Todo, Señor, es gracias a ti, porque tú lo has hecho de esa manera, oh Dios. Y no solamente tú nos sostienes, nos das la vida aquí en la tierra, la vida física, sino también tú nos has dado a tu Hijo Jesucristo, quien vino a este mundo para darnos salvación del pecado, vida eterna y restaurar nuestra comunión contigo. Queremos, Señor, que podamos cumplir el propósito para el cual tú nos creaste y estar en unidad. Y oremos, oh Dios, que tengamos esa sana costumbre cristiana de orar en todo tiempo. Oremos por nuestros hijos, porque estamos viviendo realmente tiempos difíciles, tiempos complicados, y necesitamos orar más. Ayúdanos, oh Señor, en este ministerio tan importante que es la oración. Lo pedimos eso en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.